Queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio del proyecto de psicología del doctor Sigmund Freud. No hemos avanzado mucho, al menos no en este abordaje que estamos haciendo de la tercera parte. Ahorita regreso. Intento de representar los procesos psíquicos normales. Aquí hay un error de imprenta, un error en el archivo. Lo estamos también contrastando con la edición estándar de Amor Orto Editores. Ajá. Aquí es correcta esta representación, esta presentación, estas palabras, porque el doctor Freud ha usado este símbolo en todo el proyecto de psicología para neurólogos, que es el texto que estamos estudiando. Este símbolo que aquí en la traducción de López Ballesteros lo pusieron simplemente como una Y y minúscula, no sé por qué. Pero quiere decir neuronas que retienen energía y que al momento de retener energía se convierten ellas mismas en emisoras de energía. Ellas mismas, las neuronas no pasaderas, que así fue como las nombró Sigmund Freud, no solo, digámoslo así, aprenden, ajá, o podemos pensar que nos permiten aprender las neuronas, porque recordemos, tenemos neuronas básicamente en todo el cuerpo, pero se reúne la mayor cantidad de neuronas en nuestro cerebro. Ajá. Hay neuronas perceptuales, cosa que hemos estado estudiando, hay neuronas motoras, pero dentro de este esquema, digámoslo así, este estudio que hace el doctor Sigmund Freud, él mismo piensa, tiene que haber neuronas que nos permitan captar al mundo, captarlo, digámoslo así, que porciones del mundo se queden en nosotros, en experiencias, ajá, que nos ayuden también estas experiencias sensibles, a clasificar los eventos en placer y dolor, a organizarnos para poder decidir qué queremos y qué no queremos, y no solo eso, sino que también nos permitan aprender, que nos permitan recordar, ajá, todo esto, neuronas no pasaderas. No pasaderas quiere decir que eh, acumulan la energía, ajá, y ellas mismas se transforman, porque no solo es una o dos neuronas, sino es todo un conjunto de neuronas que el doctor Freud no localiza de una manera específica. Están aquí o están acá, están acá. No dice, ajá, porque esto es también como importante. Se trata no de un intento, no de un empeño de explicación reciente, estamos hablando de justamente un periodo previo al psicoanálisis. Ajá. A pesar de que esta explicación o digámoslo, este abordaje pudiera despertar pasiones al día de hoy, pasiones, es decir, qué bonita es la neurología, qué bonita es la ciencia, qué bonito es el cerebro, el doctor Freud no se quedó ahí. Sigmund Freud pasó, digamos, por la medicina, se especializa en la neurología para, con toda esta experiencia, que les recuerdo, estamos estudiando un texto, digámoslo, apócrifo. Este texto no lo hizo Freud para sus discípulos, no lo hizo para fundamentar sus conocimientos en psicoanálisis, para, más bien, hablar, compartir su experiencia, su conocimiento, su opinión con un amigo suyo, el doctor Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess. Fliess se escribe. Ajá. Esto es lo que les estoy mostrando en pantalla, ya lo hemos visto, que no hemos avanzado mucho porque el texto así lo amerita. Comenzamos, esta es la edición Amorortu, la Standard Edition. Ajá. Ahorita el propósito de este video, porque la Standard Edition ya la leímos toda, ya la tienen toda, comentada, explicada, digamos desmenuzada. Aquí en este canal, toda completa, fueron más de 800 horas. Fue un texto valioso de estudiar, pero cuando yo comencé a estudiar los textos de Amororto Editores, estos, los libros verdes, ajá, yo no sabía compartir pantalla. Y podemos hacerlo porque, en primer lugar, son textos ya que tienen más de 75 años. De hecho, este tiene más de
100 años, ajá, que fue escrito, ujú, y lo podemos compartir libremente, pero también, eh, ¿cómo decirlo? Lo hacemos parcialmente, ajá. Lo vamos abordando poco a poco conforme también la necesidad de profundizar en algún concepto, en algún conocimiento, en alguna explicación se hace necesaria. Ajá. Esto fue lo que vimos el video pasado, video que les dejo en la descripción de este video, junto con las dos listas de reproducción del proyecto de psicología. Ajá. El proyecto de acuerdo a Standard Edition y de acuerdo a Luis López Ballesteros. Ujú. Ya estamos, esta es la última parte, la tercera parte, pero todavía tenemos un trabajo pendiente. Ajá. Esto es lo que vimos el video pasado. Lo dejo en pantalla por si quieren leerlo. Ahorita simplemente yo voy a avanzar hasta donde nos habíamos quedado, que no es muy lejos. Ajá. Pero sí es importante notar cómo aquí nos quedamos, se ha estructurado un conocimiento de forma tal que al menos podemos decirlo así, es una explicación que Freud también se hace a sí mismo, un empeño de estructurar su conocimiento, su experiencia al respecto de una condición que en tiempos de Sigmund Freud era, ¿cómo decirlo? Mm, eh, ¿Cómo se dice cuando algo es actual? Ajá. Una condición actual, una condición real, una condición, digámoslo, patente, ajá, que estaba ahí. Eso es algo que no determinaba el doctor Freud. Freud se inserta, digámoslo así, a estudiar medicina y ya la medicina, no desde tiempos de Freud, Freud no lo determina, simplemente era un hombre, un estudiante cuando la neurosis formaba parte, digámoslo así, de los cuadros clínicos, los cuadros patológicos. Neurosis literalmente significa irritación de los nervios. Hoy podríamos llamarlo personas nerviosas o también podemos entenderlo al día de hoy como personas muy intensas. Ajá. Es que no me saludó, seguro está pensando mal de mí y por lo tanto yo lo odio o yo la odio. Ajá. Gente que justamente no necesariamente escucha, sino que construye fantasías. Ajá. Y con esas fantasías se dispone a agredir, se dispone a aislarse, se dispone a hacer muchas cosas, digámoslo así, que podríamos considerar no convenientes, pero hay que también tener cuidado, queridas y queridos. Ajá. Cuidado con qué, con decir, ay, entonces yo no soy neurótico y por lo tanto yo soy mejor que los neuróticos. No, no se trata de eso, queridas y queridos. Estamos justamente estudiando un texto en el cual también se marca o se va encaminando el doctor Freud a una separación de la ética médica. Ajá. Justamente lo que los neuróticos le enseñan es que la humanidad está por encima de la enfermedad. No es que la humanidad sea víctima de la enfermedad, cualquier clase de enfermedad, desde, digámoslo así, una gripe, una diarrea, hasta una psicosis. Ajá. No es que los enfermos sean víctimas, sino que podrían estar usando a la enfermedad. Y esto es algo que incluso los niños, las niñas pueden hacer. Si no quieren ir a la escuela, se enferman. Ajá. Si no quieren ir a visitar a un tío, a una tía, a la abuela, pueden, por ejemplo, fingir un dolor de cabeza. Y esto también, por supuesto, se extiende a la población humana adulta. Ajá. A veces fingen, a veces no fingen. Hay veces que justamente la enfermedad puede ser usada, pero la misma enfermedad adquiere, digámoslo así, una voluntad propia y los médicos, con toda la ciencia para el año 2025 o después, no saben qué pasa en un cuerpo sano que manifiesta efectivamente síntomas reales. Ajá. No tiene un virus, no tiene una bacteria y aún así tiene gripe
o una gripe que ha durado años, o una tos que no tiene explicación física, que no tiene explicación biológica, y aún así se sostiene. Ajá. Todo esto para referir justo como el doctor Freud se estructura al respecto de la neurosis para traspasar los conocimientos que adquirió estudiando el cerebro del ser humano y de animales en el microscopio, ajá, para construir una teoría que en este momento todavía no es psicoanálisis, pero ya casi llega a él. Ajá. Una introducción muy amplia, pero ahora sí continuamos. Dice el doctor Freud, la atención, el proceso de focalizar la atención, dirigir la atención, consistirá entonces en establecer la situación psíquica del estado de expectación también para aquellas percepciones que no coinciden, ni siquiera en parte, con las catexias desiderativas, digámoslo así, con las cargas, con las experiencias que el mismo deseo ha establecido antes. Aquí es donde Freud se va separando, podemos decirlo, tanto de la medicina como de lo que después se constituiría en los rivales políticos, los rivales científicos del doctor Sigmund Freud, la psicología norteamericana, que se puede englobar con el término para el 2025 como psicología cognitivo-conductual. Ajá. Eh, la postura, la psicología cognitivo-conductual, justamente habla de conducta y pensamiento. Ajá. No hay deseo, no hay fantasía. Y si lo hay, se lo toma todo como conducta no manifiesta. Conducta que no es obvia, pero que está aquí. Ajá. Aún así, en esta, digamos, postura, en este planteamiento, el doctor Freud ha ido eh, digámoslo así, argumentando cómo se puede entender los diferentes fenómenos psíquicos, fenómenos mentales, a partir de una estructuración neuronal, es decir, orgánica, biológica. Y dentro de su consideración, dentro de su argumentación, ajá, ya se ha, digamos, hablado de un yo. Ajá. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, aquí les estoy mostrando todo el texto que vimos en el video pasado, pero hablamos de un yo ya en psicoanálisis cuando se tiene una identidad específica, particular, no una identidad de toda una familia, no una identidad de todo un pueblo, no una identidad de la humanidad en general, sino que podemos ahí sí atribuirlo al doctor Sigmund Freud un yo individual, un yo que hasta cierto punto determina la percepción, determina, digamos, la importancia, las cargas, las catexias, así le nombran los traductores de las distintas traducciones que hemos visto. Ajá. Catexia, carga, quiere decir también posteriormente, investidura, quiere decir recubrimiento, o bien podemos entenderlo como la ropa. Ajá. Es decir, como si cada idea, cada percepción de la vista, olfativa, del gusto, auditiva, ajá, tuviera cierta importancia diferente para cada ser humano. Ajá. Y ahí, por supuesto, hay otra diferencia radical entre la elaboración freudiana y la psicología cognitivo-conductual. Ajá. Dice el texto, sucede simplemente que ha llegado a ser importante emitir catexia al encuentro de todas las percepciones. Todas, se enfatiza, al menos en la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. En efecto, la atención está biológicamente justificada. Solo se trata de guiar al yo en cuanto a cuál catexia expectante debe establecer a tal objeto
Y a tal objeto, es decir, a tal fin, sirven los signos de cualidad. Recuerden aquí algo importante. Parece que el texto está difícil, pero es mucho más sencillo de lo que podemos imaginar. Cualidad y cantidad, dos formas o dos características de los objetos, no solo, digamos, respecto al psicoanálisis o al planteamiento freudiano. Ajá. Estamos aquí, por supuesto, hablando de eh, lo que como seres humanos podemos percibir. Ajá. Cualidad, forma. Ajá. Cantidad, estamos hablando justo de una posible intensidad. Ajá. O una repetición en cuanto a cantidad. Ajá. Cualidad, el gusto, digámoslo así, el espíritu de las cosas. Lo que esa cosa, ese recuerdo, esa idea me sabe. Ajá. Ahora, ¿por qué la atención está biológicamente justificada? Estamos hablando justo de que conforme hemos estado aproximándonos al texto, no podemos plantear la idea de una mente sin nosotros buscar, eh, ¿cómo decirlo? Hacer un planteamiento de el sujeto que tiene esa mente. Y si nosotros nos apartamos de la biología, justamente como lo hace la psicología cognitivo-conductual, para acercarse más a la religión, sin duda, aquí es importante notarlo, esta es una interpretación mía, esta es una explicación o un abordaje propio. La psicología cognitivo-conductual busca sustituir a la religión a través justamente de la conducta y la equiparación con el pecado. Ajá. El doctor Freud propone, por ejemplo, que en cuanto a un proceso de atención se justifica biológicamente por cuanto cada individuo orgánico ha establecido, digámoslo así, relación con determinadas condiciones ambientales. Ajá. A cada ser humano, por cuanto la misma biología nos empuja a ello, se nos impone una determinada identidad perceptual, es decir, mi yo determina lo que va a ser importante para mí. Y yo, al mismo tiempo, no puedo dominar ese yo. Ajá. Se entiende, es decir, cada ser humano es dueño de sí mismo, por lo tanto, es necesario no que nos ayudemos los unos a los otros, como es la falsa pretensión de la salud mental, sino que podamos reconocer en cada ser humano el derecho de la identidad. Ajá. No se trata de buenos contra malos, no se trata en psicoanálisis de buscar salvar a la humanidad de sí misma. Entre otras cosas, reconocer que nuestra lucha individual es lucha individual. Ajá. Y de que cada quien decide qué va a hacer con esa lucha, qué va a hacer con esos empeños, qué va a hacer con su propio deseo. Ajá. Y por supuesto, aquí soy yo el que está nombrando el deseo como tal, pero Freud está nombrando cargas desiderativas, catexias, digámoslo así. Ese sesgo que me forma a mí, eso que me da identidad. Ajá. Y que por supuesto se halla en mi yo. Ujú. Vamos a continuar con el texto. No es un texto largo. Bueno, recuerdo que no era largo. Vamos a ver. Sí tenemos un poco de trabajo por delante, pero ya es la última parte del proyecto de psicología. Creo que son 5 capítulos y está extenso el primero. Vamos a continuar. Aún es posible examinar más de cerca el proceso de establecer una actitud psíquica de atención. Ajá. Supongamos, para comenzar, que el yo no esté prevenido y entonces surja una catercia perceptiva. Podemos decirlo, algo que percibimos ahí a lo lejos, algo que no sabemos exactamente qué es, pero alcanzamos a percibir algo. Ajá. Un poquito.
seguida por sus signos de cualidad. La estrecha facilitación entre estas dos noticias intensificará todavía más la catexia perceptiva, produciéndose entonces la catectización atentiva de las neuronas perceptivas. La siguiente percepción del mismo objeto resultará, de acuerdo con la segunda ley de asociación, una ley que Freud propuso en la primera parte del proyecto de psicología. Repito, la siguiente percepción del mismo objeto resultará, según la segunda ley de asociación, en una catexia más copiosa, más abundante de la misma percepción. Y solo esta última será la percepción psíquicamente utilizable. Ahorita, digamos, por eso tenemos las dos traducciones, buscando hacer de estas dos aproximaciones, porque eso es una traducción, es una aproximación, ajá, una idea más elemental, más sencilla. Ajá. Eh, Dice James Strachey, la atención consiste entonces en establecer la situación psíquica del estado de expectativa, aun para percepciones que no coinciden tampoco parcialmente con investiduras de deseo. Fíjense, aquí James Strachey traduce investiduras de deseo y Luis López Ballesteros, catexias desiderativas. Ajá. Esto, investidura de deseo, es un recurso usado particularmente por la traducción Amor-Ortu de James Strachey para unir dos ideas en una sola, ajá, dos palabras en una sola. Aquí estamos viéndolo como ya podemos también entenderlo así, el recubrimiento, la ropa que le ponemos a nuestras ideas es ya un deseo, ajá. Es ya un movimiento subjetivo, no necesariamente consciente, pero sí subjetivo, personal, individual. Ajá. Es que ha cobrado, dice el texto, importancia enviar una investidura, por eso les hablo de ropa, al encuentro de todas las percepciones. Aquí no destaca el todas. López Ballesteros sí lo hace. Pues entre ellas, entre las percepciones, podrían encontrarse las deseadas. Ajá. Es decir, el deseo permanentemente está detrás del yo. Permanentemente el deseo, no necesariamente sexual, sino el deseo podemos entenderlo como una fuerza psíquica, ya domina no solo lo que vemos, lo que oímos, lo que sabemos, sino lo que queremos oír, lo que queremos saber, lo que queremos encontrar en el mundo. Ajá. Y eso, queridas, queridos, es adaptación, no es enfermedad. Ajá. Dice la nota número 8, seguramente nos va a recomendar, no, miren, eh, lo voy a dejar así, no lo quiero leer en alemán, no sé leer alemán, no sé cómo se pronuncian estas letras con dos puntitos arriba. Juro que voy a comenzar el alemán. De hecho, ya lo había comenzado en Duolingo, pero no me acuerdo por qué no lo seguí. No me llama mucho el alemán, la verdad, y mucho menos el francés, pero bueno. Dice, le repito, el mismo texto, pero en la traducción Amorortu o Standard Edition. La atención está biológicamente justificada. Por eso, solo se trata de aleccionar al yo sobre cuál investidura, cuál deseo, investidura de expectativa debe establecer. Y para ello sirven los signos de cualidad. Tal vez se puede estudiar con más exactitud el proceso de acomodamiento o bien actitud o bien postura. Aquí el traductor nos deja elegir o nos brinda tres palabras. Acomodamiento psíquico, ¿ah? Actitud psíquica, postura psíquica. ¿Ah? Supongamos que al comienzo el yo no está preparado. Se genera una investidura percepción, dos palabras, una idea, ajá, y sobre ella su signo de cualidad.
una cierta impresión, un cierto sabor, cierto. No lo tenemos bien establecido. Ajá. ¿Por qué? Porque el yo no estaba preparado. Simplemente, ¡pum! Ah, ¿qué? ¿Qué fue eso? No, no es que es tratando de actuar este yo no preparado. Ajá. Dice el texto. La facilitación estrecha entre ambas noticias acrecentará más la investidura percepción, otra vez, dos palabras, una idea. Ajá. Y entonces se producirá la investidura atención de las neuronas de percepción. La percepción siguiente del mismo objeto traerá por consecuencia una investidura más vasta que la misma percepción. Y eso solo esta será la percepción psíquicamente utilizable. Ajá. Aquí con respecto a esta frase que no leí, nos dice el traductor, nota 9, asociación por similitud. Freud escribió originalmente primera y luego se corrigió y puso segunda. Segunda ley. Ajá. Es algo que también quiere o hace Strachey, señalar los errores de Freud al escribir. Ajá. Vamos a regresar a la traducción de Luis López Ballesteros. Creo que se ha comprendido cómo el proceso de la atención es un proceso, digámoslo así, involuntario, también podemos decirlo, inconsciente, que va más allá de la voluntad del sujeto. Ajá. Y al mismo tiempo depende de él. Va más allá y depende. Ajá. No puede, por ejemplo, culparse a un sujeto de no percibir algo que nunca pudo percibir. Y al mismo tiempo, no es posible atribuir responsabilidades a un sujeto que no percibe dentro de su propio esquema, digámoslo así, algún peligro inherente a una conducta, un pensamiento. Ajá. Porque justamente, queridas, queridos, ese es no la magia del psicoanálisis, sino la magia de la humanidad. Ajá. Somos tantos y por supuesto cada uno de nosotros se enfrenta a condiciones específicas, demandas específicas, ajá, que la misma humanidad ha sabido acomodarse de forma tal que se sostiene como individuos y como grupo, como sociedad. Ajá. No solo una sociedad local, sino como la raza humana en general. Ahorita continuamos con el texto. Bueno, vamos a ver. Sí, continuamos con el texto. López Ballesteros dice, ya de esta primera parte de nuestra descripción se desprende una regla de suma importancia. La catexia o carga perceptiva, ajá, cuando ocurre por primera vez, tiene escasa intensidad y posee solo reducida cantidad, que recordemos es, digamos, como Freud nombra la energía en el proyecto de psicología. Ya después, energía más bien tomaría la forma de la libido, energía psíquica, energía que se traduce justamente en procesos de atención, pero que ahorita en el proyecto de psicología la dividió en energía externa, cantidad, así como lo estamos viendo, Q grande, y QN, cantidad psíquica o energía interna. Esto es algo exclusivo del proyecto de psicología, exclusivo de este texto que estamos abordando de Sigmund Freud. Ya posteriormente podemos decirlo, el mundo no importa. Lo que importa para el psicoanálisis es, digámoslo así, el mundo interno, el mundo de representaciones, lo inconsciente. Ajá, dice el texto. Repito, ya de esta primera parte de nuestra descripción se desprende una regla de suma importancia. La catexia perceptiva, cuando ocurre por primera vez, tiene escasa intensidad y posee solo reducida cantidad, mientras que la segunda vez, existiendo ya la precatexia o la precarga, la preinvestidura de las neuronas no pasaderas, el sistema psíquico, la cantidad afectada es mayor
Y esto es fascinante realmente. Podemos vivir algo y ese algo en un primer momento no importa, pero en un segundo momento, tal vez no necesariamente en la misma situación, pero algo nos vuelve a ocurrir que nos recuerda esa primera experiencia. ¡Pum! Ahí hay algo. Ajá. No del psicoanálisis, sino algo que ocurre en nosotros. Experiencias previas, aquí también la importancia de la educación, nos permiten como seres humanos identificar los recursos del mundo y de nosotros mismos. Ajá. Dice el texto, ahora bien, la atención no implica, en principio, ninguna alteración intrínseca en el juicio acerca de los atributos cuantitativos, intensidad, del objeto, de modo que la cantidad externa de los objetos no puede expresarse en lo psíquico, en el sistema psíquico, en el sistema de neuronas no pasaderas, por cantidad psíquica. Aquí es parte, digamos, de lo que les estoy refiriendo. Hablamos ya propiamente en psicoanálisis de energía psíquica, los recursos que tiene un sujeto para enfrentar al mundo, pero no necesariamente hablamos del mundo cuando nos referimos al principio de realidad. Ajá. No podemos, como seres humanos, decir yo y solo yo sé lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque yo estudié psicología, o porque yo soy abogado, o porque yo soy psicoanalista, o porque yo soy psiquiatra. No, queridas, queridos. La realidad depende, primero, de un contexto. Segundo, de un sujeto. Ajá. Por mucho que nosotros en nuestras universidades digamos salud mental, salud mental, salud mental, conducta no adaptativa o conducta adaptativa, conducta asertiva, bla, 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 bla. Nosotros como sujetos no estamos viviendo y no vamos a vivir lo que viven los pacientes, lo que viven los consultantes, lo que viven los analizantes. Ajá. Y aquí es importante también señalar, si bien estoy haciendo estos videos para difundir el psicoanálisis, no necesariamente una persona tiene que ser psicoanalista para valerse de los conocimientos, de las experiencias y de las perspectivas que brinda el mismo psicoanálisis. Ajá. Ser psicoanalista es una decisión y por supuesto es una decisión que tiene sus respectivos costos de los cuales no podemos saber nada porque no sabemos a qué se va a enfrentar un sujeto que, digámoslo así, quiere abrazar el psicoanálisis para su propia vida, más allá de los consejos que podría obtener o de la sabiduría que podría obtener de su exposición. Ajá. Dice el texto, esto, a ver. La cantidad psíquica interna, o bueno, la cantidad psíquica, podemos decirlo así nada más, QN, significa algo muy distinto que no está representado en la realidad. Y efectivamente, la cantidad externa está expresada en lo psíquico por algo distinto, a saber, por la complejidad de las catexias, de las cargas, de las investiduras, de la energía. Ajá. Pero eso, pero es por este medio que la cantidad externa es mantenida apartada de el sistema de neuronas no pasaderas o el sistema psíquico. Véase el parágrafo 9 de la primera parte. Les dejo tanto toda la lista de reproducción del proyecto de psicología como específicamente el parágrafo 9, ajá, de la primera parte. He aquí bueno, antes de continuar, este mismo párrafo en Standard Edition. Ajá. Ya en este fragmento de la exposición ofrece una tesis en extremo sustantiva.
La investidura percepción es muy poco intensiva la primera vez, con escasa cantidad. La segunda vez, con preinvestidura psíquica, es cuantitativamente mayor. Intensidad, recuerden. Cuantidad. Calidad versus cantidad. Ajá. Cuantitativamente intensidad o repetición. Ajá. Ahora bien, la atención en principio no ha modificado nada en cuanto al juicio sobre las propiedades cuantitativas del objeto. Es decir, la atención en un principio no lo hace más importante. Consecuentemente, la cantidad exterior de los objetos no se expresa en lo psíquico mediante cantidad psíquica. La cantidad psíquica significa algo por entero otro, no sustituido o subrogado en la realidad objetiva. Y la cantidad exterior se expresa, en efecto, en, en lo psíquico, en el sistema psíquico, mediante algo otro, mediante complejidad de investiduras. Ajá. Aquí podemos también entenderlo, que lo repiten casi a la par los dos traductores. Lo importante para nosotros es aquello que se relaciona con otros elementos dentro de nuestro mundo psíquico. Por ejemplo, yo no puedo determinar lo que es importante para alguien más. Ajá. Y al mismo tiempo, yo, en mi conocimiento, en mi sabiduría, en mi experiencia, no necesariamente seré consciente de aquellas cosas que sean importantes para mí, hasta que esa importancia me dé una cachetada en la cara, por decirlo de una manera. Ajá. Es decir, el valor que podemos atribuirle a los objetos de nuestro entorno es también inconsciente. Lo estoy poniendo ya con un lenguaje analítico. Ajá. Este valor viene justamente por las muchas conexiones que tiene ese elemento y ese elemento nada más con mi realidad individual, psíquica. Ajá. Pero, dice el texto, por esta vía, la cantidad exterior se mantiene apartada del sistema psíquico. Es decir, nadie, nadie, ni Freud, ni yo, ni Lacan, somos dueños de la realidad. Todos no solo podemos equivocarnos, sino, ¿cómo decirlo? Podemos decirlo de muchas maneras. La primera que se me ocurre, todos nos adaptamos conforme podemos. Y segundo, esta adaptación, si bien es cambiante, si bien puede modificarse, no depende de los valores que queramos imponerle a los sujetos. Depende de el sujeto mismo. Este comentario va dirigido específicamente hacia, digámoslo así, ciertos abordajes de la psicología que justamente en esta crisis de salud mental, porque resulta ser un concepto y una política no funcional, no sirve la salud mental, se acercan, digamos, a la relación terapeuta-paciente a través de esta palabra psicoeducación o psicoacompañamiento. Ajá. Acompañamiento psicológico. Ajá. ¿Por qué necesitaríamos un acompañamiento si todos estamos ciegos, digámoslo así? ¿Para no sentirnos más solitos? ¿De qué nos sirve eso? Ujú. Psicoeducación. ¿Para qué aprender? ¿Qué es exactamente lo que queremos transmitir? Lo que queremos enseñar. Que tenemos nosotros por ser psicólogos, mejores valores que los demás.
Eso yo no lo voy a cuestionar, ya lo cuestionan sus pacientes, queridas y queridos. Ajá. Y por supuesto, algo que al menos el psicoanálisis me transmitió a mí es esa humildad de decir, este eres tú y te vas a ir de mi consulta siendo dueño o dueña de ti. Yo no voy a decidir por ti. Ajá. Dice el texto, todavía más satisfactoria es la siguiente exposición. Es un resultado de la experiencia biológica que la atención psíquica esté depositada de continuo hacia signos de cualidad, de la búsqueda de determinadas experiencias, la búsqueda de determinadas formas. Ajá. Ya sé que me seguí con la traducción de Amor Ortu, pero vamos a continuar. Este párrafo y nos regresamos a López Ballesteros. Así, estos se producen sobre neuronas preinvestidas, neuronas que ya tienen la experiencia, digámoslo así, y con una cantidad suficientemente grande. Ajá. Estas noticias de cualidad, digamos, estas promesas del mundo, así reforzadas, refuerzan por su facilitación las investiduras percepción. Y el yo ha aprendido a hacer que sus investiduras atención sigan el curso de este movimiento asociativo desde el signo de cualidad hasta la percepción. Por ese medio es guiado para investir las percepciones correctas o su contorno, su figura, su promesa. Ajá. Más aún, si uno supone que es la misma cantidad desde el yo, la que migra, la que se mueve sobre la facilitación desde el signo de cualidad hasta la percepción, habrá conseguido explicar mecánicamente o automáticamente la investidura atención. La atención abandona entonces los signos de cualidad para volverse hacia las neuronas de percepción, ahora sobreinvestidas, digamos también sobreexcitadas. Ajá. Ya con deseo. Ajá. Las neuronas de percepción. Ujú. Regresamos ahorita a la traducción. López Ballesteros, mismo párrafo. He aquí una descripción todavía más satisfactoria del proceso expuesto en el penúltimo parágrafo, este de acá. Ajá. Como resultado de la experiencia biológica, perdón, penúltimo párrafo. Repito, continúo. Como resultado de la experiencia biológica, la atención está constantemente dirigida a los signos de cualidad, ajá, que ahorita he nombrado como promesas. Pequeñitos detalles que decimos, quiero, no lo alcanzo a ver, pero hay algo en mí que me dice que el mundo es bello. Ajá. Continúa el texto. Estos signos ocurren, pues, en neuronas que ya están precargadas, precatectizadas, alcanzando así una cantidad suficiente magnitud, así está escrito. Seguramente un error. Cantidad de suficiente magnitud podríamos pensar. Ajá. Los índices de cualidad así intensificados intensifican a su vez, gracias o merced a su facilitación, las catexias perceptivas. Y el yo ha aprendido a disponer las cosas de modo tal que sus catexias atentivas sigan el curso de ese movimiento asociativo al pasar de los signos de cualidad hacia la percepción. De tal manera, el yo es guiado para que pueda catectizar precisamente las percepciones correctas o su vecindad. Recordemos, lo importante es lo que tiene mucha vecindad de asociaciones, mucha vecindad de experiencias. Ajá. Una cosa que ya habíamos vivido y que fue importante para nosotros. Ajá. Dice el texto, en efecto, si admitimos que la misma cantidad interna procedente del yo, la que corre a lo largo de la facilitación entre el signo de cualidad y la percepción, hasta habremos encontrado una explicación
Mecánica, es decir, uno más uno son dos. Se sigue. Hay lógica. Explicación mecánica o automática de la catexia de atención. Ajá. Así pues, la atención abandona los signos de cualidad para dirigirse a las neuronas perceptivas, ahora hipercatectizadas. Ajá. Enfatizo, neuronas. ¿Mis neuronas son las de ustedes? Sí y no. Mis neuronas, podemos decir, son hermanas de las neuronas de ustedes, pero las neuronas de ustedes y mis neuronas tienen diferentes experiencias, diferentes cargas. Ajá. Las cosas que pueden ser importantes para mí podrían ser diferentes que las importantes para ustedes. Ajá. Dice el texto. Supongamos que por por uno u otro motivo fracasa el mecanismo de la atención. No escuchamos nada. Ajá. En tal caso, no se producirá la catectización desde las neuronas no pasaderas de las neuronas perceptivas y la cantidad que a ellas que haya llegado se transmitirá a lo largo de las mejores facilitaciones, o sea, en forma puramente asociativa, en la medida en que lo permitan las relaciones entre las resistencias y la cantidad de la catexia perceptiva. Digamos, la cadena falla. Ajá. Puede ser que tengamos un deseo y el deseo ya nos determina en muchos sentidos, pero podemos no ver, podemos no saber, podemos no escuchar. Ajá. Probablemente este pasaje de cantidad no tardaría en llegar a su fin, puesto que la cantidad externa se divide y no tarda en reducirse en alguna de las neuronas siguientes, a un nivel demasiado bajo para el curso posterior o ulterior. Ajá. En el decurso de las cantidades vinculadas a la percepción, puede, bajo ciertas circunstancias, suscitar ulteriormente la atención o no. En este último caso, terminará silenciosamente en la catectización de cualquier neurona vecina, sin que lleguemos a conocer el destino ulterior de dicha catexia. Tal es el curso de una percepción no acompañada por atención, como ha de ocurrir incontables veces en cada día. Como lo demostrará el análisis del proceso de la atención, dicho curso no puede llegar muy lejos, circunstancia de la cual cabe inferir la reducida magnitud de las cantidades vinculadas a la percepción. Antes de avanzar a la otra traducción, nota 189. Lo que sigue contradice la ulterior concepción de Freud, desarrollada ya en la interpretación de los sueños, acerca de la importancia de los procesos psíquicos preconscientes. Véase por otra parte el parágrafo 2 de esta tercera parte. El parágrafo 2 no lo hemos leído al momento, vamos en orden, pero sí les dejo la interpretación de los sueños en Ediciones Amor-Ortu en la descripción de este video. Todavía tampoco la hemos leído en la traducción por Luis López Ballesteros. Y aquí, queridas, queridos, digamos, lo que Freud está proponiendo, lo que Freud está tratando de contemplar, de entender, es hasta qué punto percibimos, hasta qué punto eso que podemos notar efectivamente nos toca, nos forma, lo sentimos. Ajá. Dice el traductor, esto que acabamos de leer contradice la interpretación de los sueños. Sí y no, también digamos, más complejo que eso. Ajá. Y por un lado, ya cuando hablamos de la interpretación de los sueños, estamos hablando de psicoanálisis. Aquí no hay psicoanálisis. Ajá. Y es una propuesta teórica, lo que estamos leyendo, una hipótesis
de cómo se podrían relacionar las neuronas al respecto de la estimulación. Ajá. Sin embargo, aquí es importante notar este pequeño símbolo, que ahorita lo vamos a ver en la traducción estándar. Si hablamos ya de neuronas no pasaderas, estamos hablando de un sistema neuronal que permite al ser humano, entre otras cosas, soñar, pero también construir un deseo, digámoslo así, que nos habita, que ya ha formado parte del mundo y que nos empuja constantemente a buscar algo en ese mundo. Ajá. Entonces, la justificación, digamos, de toda este párrafo que acabamos de leer, se entiende sencillo. Supongamos, si soñamos y en nuestros sueños alcanzamos ciertas satisfacciones, ¿por qué despertamos? Esto es una pregunta que se hace Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. No literal, pero se halla representada de varias formas. Ajá. Eh, si estamos hablando ya de que lo psíquico se constituye, digámoslo así, como un universo particular, como un universo personal, como una realidad subjetiva, si eso es lo psíquico. ¿Qué tan necesario se constituye el mundo para que nos motive a vivir? Lo voy a poner así. Podría parecer como algo sin importancia, pero no lo tomemos así, queridas, queridos. Es un tema también recurrente en toda la obra de Sigmund Freud. Pienso en la interpretación de los sueños, pero pienso también en otros textos que tienen que ver justamente con el principio de la realidad. Eh, Pienso sobre los dos principios del acaecer psíquico que les dejo en la descripción. Principio de placer y principio de realidad. Ajá. No es tanto cambiar nuestro deseo, es qué hacemos con él, con nuestro deseo. ¿Cómo es que nos colocamos subjetivamente para alcanzar cierta satisfacción? Voy a regresar el mismo texto, Standard Edition. Ajá. Supongamos que por alguna razón fracasara el mecanismo de la atención. En ese caso estaría ausente la investidura psíquica de las neuronas de percepción y la cantidad ahí llegada se propagaría siguiendo las mejores facilitaciones, de manera puramente asociativa, hasta donde lo consintieran las producciones entre resistencias y cantidad de investidura-percepción. Es que justamente, miren, el ser humano tiene, digámoslo así, tanto facilidades como dificultades inherentes a la especie y que no se encuentran en otras especies, ajá, animales. El ser humano, por un lado, es verdad, constituye un mundo interno, pero también en ese mundo interno no podemos conducirnos libremente. La misma energía determina nuestro curso, nuestras limitaciones. Ajá. Y es una energía, ahorita estamos, recuerden, hablando de atención, el manejo de nuestra propia energía. Esa energía que nos habita y que se manifiesta en nuestro deseo es también una energía, digámoslo así, que se necesita cuidar.
No para ser mejores personas, no, no vayan por ahí, por favor. Ajá. No para sobrevivir, no para vivir, no para cambiar el sistema. No, 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 nada de eso, queridas, queridos. Mm, Podemos también entenderlo así. ¿Por qué nos puede dejar de gustar lo que nos gusta? ¿Cómo se sostiene el deseo? Me explico. Ajá. Dice el texto, es probable que un decurso así alcance pronto su término, pues la cantidad se distribuye y enseguida en una neurona próxima se volverá demasiado pequeña para seguir corriendo. Bajo ciertas condiciones, el decurso de la cantidad percepción puede con posterioridad excitar la atención o no excitarla. En este caso, termina inadvertida como investidura de neuronas vecinas cualesquiera, sobre cuyo destino no tenemos noticia. He aquí un recurso perceptivo sin atención, como cotidianamente no puede menos que ocurrir innumerables veces. No puede llegar lejos, según lo mostrará el análisis del proceso de la atención, y de ahí se puede inferir la pequeñez de las cantidades percepción. ¿Qué es el deseo, queridas, queridos? Podemos decirlo, es energía latente. Ajá. ¿Cómo se conforma esa energía? ¿Qué determina esa energía? Su intensidad. ¿Qué determina su forma? ¿Qué determina la meta del deseo? Antes de avanzar, y aquí hay dos notas, nota 10 y nota 11, sobre el decurso de la cantidad percepción. Nota 10, el original en alemán, las cantidades se adhieren a la percepción. Ajá. También se puede entender. Ajá. Y nota 11 sobre esto. Como cotidianamente no puede menos que ocurrir innumerables veces. Es decir, tenemos una noticia de algo que pasó por ahí, pero no le pusimos atención, pum, se nos olvida. No es necesario retenerlo todo. Ajá. Es lo que les digo, la energía no es ilimitada. La energía de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestro yo, no solo se agota, sino que también se maneja. Nota número 11. Una descripción sumamente similar se halla en Interpretación de los sueños, ajá, donde se la llama hilación preconsciente de pensamiento. El término preconsciente había sido introducido en la carta a Fliess, Wilhelm Fliess, del 6 de diciembre de 1896. Ajá. Si aparece esto, la carta debo tenerla también en mis archivos, ya en YouTube. Si la encuentro, entre mis videos del canal, se las dejo en la descripción. 6 de diciembre de 1896. Ajá. Yo creo que, queridas, queridos, voy a terminar el video de hoy leyendo el siguiente párrafo. Ajá. En cambio, si el sistema perceptual ha recibido su catexia de atención, puede ocurrir toda una serie de cosas, entre las cuales cabe destacar dos situaciones: la del pensar común y la de solo pensar observando. Vamos a dejarlo así. Ajá. Ahorita profundizamos al respecto. Digamos, dos pensamientos, dos formas de pensamiento. Este último, el solo observar pensando o solo pensar observando, este último caso parecería ser el más simple. Corresponde aproximadamente al estado del investigador que, habiendo hecho una percepción, se pregunta, ¿qué significa esto? ¿A dónde conduce? Lo que sucede entonces es lo siguiente, pero en aras de la simplicidad tendré que sustituir ahora la compleja catectización perceptiva por la de una única neurona. La neurona perceptiva está hipercatectizada. La cantidad compuesta de cantidad externa y de cantidad psíquica, Q más QN, podemos decirlo,
influye a lo largo de las mejores facilitaciones y supera cierto número de barreras, de acuerdo con las resistencias y la cantidad intervinientes. Hablamos de resistencias porque no es tan fácil que las neuronas se comuniquen entre ellas, digámoslo así. Llegará a catectizar algunas neuronas asociadas, pero no podrá superar otras barreras, porque la fracción de cantidad que llega a incidir sobre ellas es inferior a su umbral. Nota 190, pero vamos a continuar. Seguramente serán catectizadas neuronas más numerosas y más alejadas que en el caso de un mero proceso asociativo que se desarrolle sin atención. Seguramente, perdón, finalmente, empero, la corriente desembocará también en este caso en determinadas catexias terminales o en una sola. El resultado de la atención será que en lugar de la percepción aparecerán una o varias catexias mnemónicas, recuerdos, ajá, conectadas por asociación con la neurona inicial. Ujú. Mismo párrafo, pero traducción, mm, aquí está. Standard Edition. En cambio, si una neurona percepción ha recibido su investidura atención, pueden ocurrir muchas cosas, entre las cuales se pueden destacar dos situaciones, la del pensar común y la del pensar meramente observador. Digamos, un pensamiento no tanto consciente. Me gustaría saber a qué se refiere con observador. Ajá. Vamos a ver si nos lo aclara. Este último caso parece ser el más simple. Corresponde, por ejemplo, al estado del investigador que hace una percepción y se pregunta, ¿qué significa esto? ¿La atribución entonces de un significado? ¿A dónde lleva esto? No, no, es que justamente no es la atribución es el planteamiento que lleva justamente a la atribución de un significado. Ajá. No es el significado, es qué, es más bien, ¿qué es eso? Ajá. ¿A dónde lleva esto? Ujú. En tal caso, él procede así. En aras de la simplicidad, ahora tengo que sustituir la investidura percepción compleja por la de la neurona, por la de una neurona singular. La neurona de percepción está hiperinvestida, hipercargada, con mucha energía. Ajá. La cantidad compuesta por cantidad y cantidad interna se drena siguiendo las mejores facilitaciones y con arreglo a las respectivas resistencia y cantidad, supera algunas barreras e inviste nuevas neuronas asociadas. Otras barreras no serán superadas porque el cociente, digamos, cociente, ahorita dejémoslo así. El cociente que les corresponde está por debajo del umbral. El cociente, entonces, entiende la energía. No puede llegar a superar ciertas barreras internas que son necesarias, constituyen, digamos, la percepción, constituyen justamente esa identidad. No es necesario romper esas barreras, ajá, ese umbral. Seguramente ahora serán investidas más neuronas y más distantes, que a raíz del mero proceso asociativo sin atención. Por fin, también aquí la corriente se agotará en ciertas investiduras terminales o en una sola. El resultado de la atención será que en lugar de la percepción aparecerán una o varias investiduras recuerdo conectadas con la neurona de partida por asociación. Queridas, queridos, antes de terminar, un breve resumen. Hemos estado estudiando un texto que trata sobre los procesos de la atención, ajá, que trata sobre una posible explicación de, digamos, el decurso de la energía al interior, tanto del cerebro como de hipotéticas estructuras psíquicas. Hipotéticas. Ajá. Eh, Hablando del yo, hablando de las neuronas perceptuales, hablando de las neuronas no pasaderas, no perecederas, que no mueren, eso estaría genial. Pero, eh,
En el próximo video es importante no solo tener en cuenta que no leí la nota 14, no quiero leerla, la verdad. Eh, Cuestión de tiempo, cuestiones de atención, cuestión de decisión también, queridas, queridos. Se las puse en pantalla para enfatizar cómo lo importante no es la regulación, sino la búsqueda de la observación propia. Ajá. Aquí se dijo de forma muy natural, lo más sencillo es el pensar observador. Por supuesto, podemos diferir de esa sencillez. ¿Por qué no irse por lo común? Porque esto, queridas y queridos, podemos nombrarlo como la base del psicoanálisis, no una atribución de significados. Ajá. El psicoanálisis no tiene los significados finales. No podemos atribuir interpretaciones sin aplastar justamente la realidad psíquica, las adaptaciones particulares de los sujetos. Ajá. Cuando esto se señala como lo más simple, es porque eso es lo que, con lo, nuestra principal herramienta para enfrentarnos al mundo. Y hablo no como seres humanos adultos, sino como seres humanos infantiles. ¿Qué significa eso? ¿A dónde lleva esto? Ajá. No lo sabemos. Un ejemplo sencillo. ¿A dónde llevan las redes sociales? No lo sabemos. ¿Qué significan las redes sociales? Tampoco lo sabemos. Eh, ¿Y por eso son malas? No. Queridas, queridos, aquí será una cuestión también de enfrentarnos a lo real y decir ciertamente el significado se constituye, digamos, como un mecanismo adaptativo frente a una realidad inevitable. Ajá. En otras palabras, la vida misma no tiene sentido más allá del que le queremos dar, más allá del deseo. Ujú. Porque al fin y al cabo, todos vamos a morir, todos. Entonces, ¿qué significa esto? Mi comentario significa, en primer lugar, lo que ustedes quieran entender de él. En segundo lugar, lo psíquico es un rodeo al deseo mismo. Lo psíquico es justamente el intento de encontrar lo mismo en otras circunstancias. Lo psíquico nos puede engañar. Ajá. Y si nosotros, no les digo, seamos capaces de superar nuestro deseo, no, no es eso. Ajá. No se trata de hacer del psicoanálisis una nueva religión. No se trata de buscar buenos, malos en nosotros mismos. Deseo malo, no, 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 no es eso. Ajá. Buscar eso que estoy subrayando, no en otro sujeto que no seamos nosotros. ¿Qué significa esto para mí? ¿A dónde me lleva esto? Y esto puede ser el psicoanálisis, puede ser la psicoterapia, puede ser las redes sociales, puede ser papá o mamá, puede ser mi propio pensamiento. Ajá, todo. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Por supuesto, no se trata también de quedarnos con nuestras propias respuestas. Se trata de, incluso, ¿por qué no?, desafiar nuestras respuestas. Porque si dejamos de cuestionarnos, si empezamos ya a hacer certezas,
seremos los creadores de nuevas religiones o nuevas filosofías. Ajá. Por supuesto, queridas, queridos, es una búsqueda inacabable, incumplible, pero no necesariamente insatisfactoria. Hay que aprender a disfrutar del camino, no del fin. Ajá. Nuestro deseo nos puede engañar. Pero con esto ahora sí acabamos. Nos quedamos en la página 400 412 de la Standard Edition, 429 de la ediciones, la traducción de Luis López Ballesteros. Y esto es importante. Vamos a retomar desde aquí. Estamos hablando de atención, manejo de energía psíquica y la relación entre la atención y las memorias. Ajá. Para no un aprendizaje mejor, que por cierto creo que no leí esto. Ok, no importa. Eh, explicarnos, eh, digámoslo así, los fenómenos psíquicos. Ujú. Vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en otro video. No sé cuál sigue cronológicamente. Bye.